Bienvenida, bienvenido a un nuevo concepto importante, importantísimo del diccionario de la agorafobia. Este es un recurso creado para el grupo terapéutico Habitarme en la Agorafobia y que compartimos libremente con todo el mundo a través de esta plataforma, ya que hay conceptos súper importantes para poder comprender lo que estás pasando y sobre todo para aprender a gestionarlo, porque si no tenemos claro qué es lo que está pasando dentro de nosotras y dentro de nosotros, pues es complicado ponernos manos a la acción. Así que bienvenida de nuevo, bienvenido. Soy Lucía, soy educadora social especializada en violencias y un día hace años me topé con una mujer con agorafobia y desde entonces me dedico al acompañamiento de mujeres con agorafobia. Porque liberarte de esto que te está pasando sí se puede. Y no solamente eso, sino que se puede hacer sin que duela. Pero antes de pasar al concepto de este vídeo, voy a decirte que puedes suscribirte, que puedes dar like a este contenido, que puedes compartirlo y dejar comentarios. De esta manera puedes ayudarnos a seguir visibilizando lo invisible, la agorafobia, y a permitir que otras personas puedan conocer este recurso que es tan valioso, sobre todo cuando estás en un momento tan complejo como la agorafobia. Y ahora sí, vamos a por el diccionario de hoy. En el diccionario no vamos a definir, bueno, hoy en el diccionario vamos a definir una palabra que es bastante compleja y que suele entenderse bastante mal, la desrealización. Quiero que comprendas que es un síntoma de la agorafobia, porque la sintomatología no solamente son los mareos, las náuseas, los vértigos, los temblores, todas esas cosas que identificamos más como físicas, sino que dentro de nosotras también hay sintomatología que no la vemos y por eso es síntomas pues bastante más invisibles porque no son tan incómodos, por así decirlo. Vamos a explicar más ampliamente qué es la desrealización para que no la confundamos con otros términos y para entender que es parte de la sintomatología de la agorafobia. Así que vamos allá. Vale, solemos confundir, es decir, antes de empezar quiero comentarte que solemos confundir la disociación con la desrealización o la despersonalización, pero ambos dos últimos son conceptos que están dentro del paraguas que engloba todo, ¿vale? Y ese paraguas es la disociación. La diferencia es dependiendo de hacia dónde mires. ¿Qué te quiero decir con esto? Que así como la disociación lo podemos definir muy llanamente y muy de a pie como vivir fuera de ti misma, diremos, ¿fuera de qué? Mirando hacia dónde. Y por una parte está la desrealización, que es cuando el mundo se siente ajeno, extraño, falso, una ensoñación, y por otro lado está la despersonalización, que es cuando tú misma eres la ajena, la lejana, la rara y te cuesta reconocerte. Y todos estos dos términos, desrealización y despersonalización, están dentro de la disociación. Y muchas veces decimos, es que estoy disociada, pero hay que ver si estamos tirando más hacia la desrealización o hacia la despersonalización. Y en este caso vamos a centrarnos en la desrealización. Y ahora sí vamos a entrar a definirlo concretamente. Es esa sensación extraña de que el mundo no es real, de que estás viviendo la vida a través de un cristal empañado o de que todo es un decorado de esto de cantor piedra, como si estuvieses en el escenario de una serie o una peli. En definitiva, como si no fuese tu propia vida y tú fueses una mera espectadora. A veces sientes que la gente está lejos, aunque esté a 1 metro de distancia, o puedes sentir que tus pies se desplazan por diferentes sitios, te llevan por diferentes sitios, pero no sabes muy bien cómo has llegado a ese lugar porque has perdido como la consciencia, por así decirlo, de cómo has hecho el camino de un lado a otro, por ejemplo, desde tu habitación al cuarto de baño, ¿vale? Y también puede ser cuando estás en un lugar y te cuesta ser consciente de que estás en ese sitio. Y déjame decirte que no te estás volviendo loca, no es un brote psicótico, ni vas a perder el juicio. Es tu cerebro haciendo un trabajo impecable de protección. Y ya sé que cuando hablo de protección, ahora mismo estarás pensando, ¿pero protegerme de qué? Si yo estoy sana y segura. Así que vamos a ver cómo funciona la desrealización para convertirse en protección.
Veamos por qué. ¿Por qué el cuerpo hace esto de despersonalizarse, desprotegerse y todo este tipo de cosas que acabamos de hablar? Imagina que tu casa, ¿vale? Que en tu casa hay una subida de tensión eléctrica brutal. Y para que tu casa no acabe saliendo en llamas, ¿vale? Y tú estés sana y segura, los fusibles saltan. Y es cuando decimos, vete al cuadro de la luz a ver qué fusible ha saltado y dale para arriba, ¿vale? Porque en tu casa se ha ido la luz y estás a oscuras. Pues la desrealización es ese fusible que hay dentro de ti, de tu propia caja de los fusibles, ¿vale? Cuando tu sistema nervioso detecta que la ansiedad es demasiado, que lo que estás viviendo es demasiado, que no puedes más, que no puedes ni huir, ni luchar, ni nada, ¿qué es lo que pasa? Que te bloqueas, que entras en un estado de desconexión o como solemos llamarlo, en un estado de hipoactivación. Se bloquea todo de ti para que dejes de sentir todo lo que te rodea, ¿vale? Y no entres en un ataque de pánico grande. Tu cerebro decide que la realidad que estás viviendo, que esa situación que estás viviendo es insostenible para poder procesarla y para poder gestionarla. ¿Y qué es lo que hace para protegerte? ¿Vale? De ese impacto emocional, de lo que estás viviendo, de la ansiedad, de la angustia, de la frustración. Bajar el volumen del mundo. ¿Y cómo lo hace? A apagón, ¿vale? A apagón interno. Necesitas comprender que la desrealización no es un síntoma de que estás peor, de que vas a morirte mañana, de que vas a acabar en el hospital, de que te va a dar un ictus. No. Es la señal de que tu cuerpo está intentando darte un respiro porque estás viviendo cosas con muchísima intensidad. Y tanta intensidad toda junta es difícil de gestionar. Y sobre todo es difícil de gestionar si tu sistema nervioso está dado de sí. Porque date cuenta que nuestro sistema nervioso es como una goma de pelo, ¿vale? Que contra más la estiras, luego, por mucho que dejes de estirar, se queda como cedida, ¿vale? Puesto en el sistema nervioso está igual, por lo tanto, si de repente hay un montón de estímulos, tu cuerpo no puede más y dice, chau, chau, me apago para poder protegerte. Desrealización. ¿Cómo la identifico? Importantísimo. Te cuento 3 ejemplos de cómo puedes estar sintiéndote para que puedas identificar cómo la desrealización está apareciendo en ese momento. Y yo he detectado 3 formas que son claves, aunque hay más, ¿vale? Pero estas suelen ser como las más genéricas o las más básicas. La primera le he llamado el efecto pecera, ¿vale? Siente que hay un muro invisible entre tú y los demás. Y además, si tú miras dentro de una pecera, es como que las imágenes se agrandan y se empequeñecen por los efectos del agua. Y es que lo vives así. Es como hay cosas que se te agrandan, una visión que se te agranda, otra que se te empequeñece. Y eso genera un estado incluso de mareo enorme, ¿vale? Entonces, hay ese muro invisible entre tú y los demás. Oyes las voces, pero parecen lejanas, distorsionadas, ves las imágenes, pero aparecen más grandes, más pequeñas, ¿vale? Así que este es el efecto pecera, ese muro invisible. Por otra parte está la película. Te sientes una espectadora de tu propia vida, como si estuvieras viendo un vídeo de ti misma caminando por la calle, pero no fueras tú quien diese esos pasos, ¿vale? Es como si estás en el teatro y estás viendo la obra del teatro, estás interiorizándola, pero realmente no estás viviendo en el aquí y el ahora, ¿vale? Y por último, lo he identificado como el entorno extraño. Llegas a tu calle de siempre, y digo tu calle de siempre pensando, imagínate, en la calle que sueles transitar o de tu casa al trabajo, pero también puede ser un parque al que suelas ir, ¿vale? Ponte en esa situación de un lugar que es bastante común para ti. Pero de repente los colores aparecen demasiado brillantes, o los edificios aparecen planos, o parece todo más alto, más grande, la calle parece más larga, los árboles aparecen más altos, como si estuvieras en un videojuego, como si estuvieses viendo otro sitio totalmente diferente, pero es que pasas por ahí todos los días y es tu lugar habitual de tránsito, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos ejemplos que te acabo de decir, que forman parte del entorno extraño, tienen algo en común: la falta de familiaridad. Es decir, llevas toda la vida pasando por la misma calle, pero de repente te sientes súper extraña en esa calle porque no la reconoces y porque también aquí deberíamos de hablar de que tampoco te estás reconociendo a ti misma, ¿vale? Tu cerebro ha desconectado la parte emocional que te hace sentirte en casa. Entonces,
Estos son 3 ejemplos que puedes estar viviendo, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo pasar de la lucha a evitar la desrealización. Porque no tenemos que luchar contra todo esto, tenemos que entender de dónde viene para poder poner diferentes herramientas y estrategias. El error es intentar ver bien a la fuerza, ¿vale? Es como si tienes que ponerte gafas porque las necesitas e intentas forzar tanto la vista que acabas quedándote más ciego de lo normal, porque eso genera mayor ansiedad, mayor frustración y el fusible se queda bajado de forma bastante larga. Iba a decir perpetua, pero no perpetua, se queda bajado más de la cuenta. Es como cuando hay tanta intensidad en tu edificio o en tu casa que vuelves a darle la pestañita del fusible, pero se baja de la misma, que esto no suele pasar, ¿vale? Entonces, si te fuerzas a estar bien, ¿qué es lo que está pasando? Que te estás sobresaturando todavía más y tu cuerpo y tu sistema nervioso está todavía más alerta. Así que el cambio de chip, el cambio de visión es este. Acepta que el fusible ha saltado. Acepta que has colapsado. Y puedes decirte algo como, vale, mi cerebro está descansando del exceso de ruido, del exceso de estímulo, del exceso de estrés, de lo que sea. Puedes poner aquí la palabra que tú quieras. No luches para volver en el momento. En lugar de eso, puedes hacer otro tipo de actividad, otro tipo de enganche, que es el anclaje sensorial. Un anclaje sensorial es un pequeño gesto que te permite volver al aquí y a la ahora, ¿vale? A conectar contigo de una forma sencilla y muchas veces mecánica para bajar la intensidad de la desrealización y estar en el aquí y el ahora. Por ejemplo, contarte los números de los dedos de la mano, perdón, masajearte las manos una con la otra, contar qué 6 cosas de color, por ejemplo, verde o blanco, hay a tu alrededor, y eso te permite centrarte en el aquí y el ahora, dejando de vivir en esa desrealización que no te hace nada bien. Entonces, este anclaje sensorial te ayuda a mandarle mensajes de calma a tu cuerpo, a tu cabecita y a tu sistema nervioso para bajar el ruido y que puedas volver a subir ese fusible que se ha quedado bajado, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo del día a día. Sientes que estás de espectadora cuando das un paseo cerca de tu casa y no sabes cómo gestionar lo que estás viviendo. Vale, ¿cómo gestionarlo? Sigue caminando o para un momento en el banco y haz algún pequeño cambio para conectar con el aquí y el ahora. Por ejemplo, una respiración consciente, contarte los dedos de las manos, buscar cosas de color blanco. Y aquí también te diría que a veces nos ayuda hablar con una persona por teléfono, pero aquí deberíamos de introducir lo que ya ayuda a cada persona. Estos tips son genéricos, todo esto hay que adaptarlo a cada persona, porque no a todo el mundo le viene bien lo de la otra persona, ¿vale? Y hay algo muy importante que tienes que entender. Si llega la desrealización, no pasa nada, porque esto es un músculo que vas a ir entrenando día a día. Date cuenta que has vivido durante muchísimos años teniendo la desrealización como herramienta, por ponerlo de alguna manera, de gestión de la agorafobia. Ahora vas a aprender diferentes estrategias, pero claro, ¿cómo te quitas el hábito? Generando ese músculo de otras actividades que te ayudan a calmarte. Y llegados al momento, quiero hablarte de Habitarte, el manual que te explica el método para liberarte de la agorafobia en 6 fases. Lo tenéis disponible ya, lo tenéis disponible ya. He puesto ahí próximamente, pero no, lo tenéis disponible ya. Os dejo el link en la cajita de descripción porque lo tenéis en mi web, también lo tenéis para descargar. Y ahí os explico las 6 fases que tiene el método Habitarme. Habitarme es una metodología propia que he diseñado gracias a gracias al acompañamiento que hago con mujeres con agorafobia desde hace años. Es un método que tiene estas 6 fases que son muy respetuosas contigo misma, con todo tu proceso, en el que vas a aprender un montón de herramientas. Este método te va a ayudar a entender cómo gestionar la liberación de la agorafobia. Pero lo más importante es que no es una varita mágica, porque tienes que acompañarte de una persona profesional que te ayude en todo esto para adaptar cada tip genérico a tu situación,
actual, a cómo te vas a encontrarte y sobre todo a enseñarte a volver a reconocerte a ti misma en esta situación de agorafobia. La conclusión, la desrealización asusta porque nos desconecta de nosotras mismas y del mundo, pero el camino de vuelta es la inteligencia corporal que puedes entrenar y la inteligencia corporal es una de las fases específicas del método Habitarme. Este síntoma de la agorafobia, aunque no sea el más incómodo, asusta y hay que entrenar para poder vivir en el aquí y el ahora, que te permite conectar y tomar decisiones por ti misma. Y si estás en un momento de comenzar un acompañamiento profesional, escríbeme a través de Instagram verba.educacionsocial o a través del email verba.intermediacion@gmail.com para que agendemos una asesoría total y completamente gratuita. Porque para mí el match terapéutico es importantísimo y sin eso no acompaño a nadie. Espero que esta distinción de hoy te haya ayudado a entender un poquito más tu situación y a ser más amable contigo misma. Te recuerdo darle like a este vídeo, compartirlo, dejar un comentario y suscribirte porque visibilizar la agorafobia es una tarea de todas. Y nos vemos en la próxima palabra de nuestro diccionario. Hasta la semana que viene.